Estamos con el profesor Jorge Avendaño, quien durante la época de la Operación Orión fue parte de la Fiscalía a través del CTI. Sí, nosotros estamos asignados a la Fiscalía en Medellín, y concretamente al Cuerpo Técnico de Investigación, y comenzamos a ver el incremento de denuncias por secuestro, por hurto de automotores, por extorsión, y cada vez que desarrollábamos alguna labor acompañando a otras unidades como el Gaula Antioquia, en los planes cabina contra la extorsión, cuando empiezan a desarrollarse los secuestros, cuando empiezan a desarrollarse los hurtos, pues obviamente el Estado comenzó las intervenciones y también empezaron las agresiones por parte de las FARC concretamente. Vale la pena destacar que hay una parte de la historia que no se cuenta, y es que acá estaban varios grupos delictivos al mismo tiempo, que eran las milicias del ELN, Sí. Comandos Armados del Pueblo, estaban las FARC, estaba el crimen organizado, como siempre ha estado en diferentes ciudades del mundo, y estaba esa pugna por el territorio. Y quien llegó con mayor fuerza a tener el control fueron las FARC concretamente, y en confrontación con las otras organizaciones que convivían en el mismo espectro. Esa parte no se cuenta. Por ejemplo, no se cuenta la cantidad de policías y soldados muertos, y la historia es mal contada porque la intervención de la Fiscalía fue una intervención con fiscales a bordo. Estamos hablando de la ley 600. Sobre eso, ¿cómo era la intervención? ¿Por qué venían ustedes acá? Resulta y sucede que en el marco procesal y penal en el que estábamos trabajando en la época era la ley 600 del 2000. Y la ley 599 del 2000, que es el actual Código Penal. Bajo ese estándar normativo, para usted intervenir en allanamientos, en capturas o en otras diligencias, tenía que tener la resolución emitida por el fiscal. Cuando ingresábamos en la zona, ingresábamos con fiscal, con componente policía, componente fiscal, componente fuerzas militares, y el fiscal iba con nosotros en las tanquetas con el casco, la tabla y la resolución de allanamiento. Por eso es que no es claro, no es verdad que cuando intervenía el Estado desaparecían ciudadanos. Esa es una historia agregada y mal contada. Todos los fiscales que intervenían ahí intervenían con resolución, con orden del director de fiscalías y con un componente de policía judicial, lo que hacía la operación transparente. Sí. Sin embargo, entre actores armados cometían, y nos parecía muy curioso porque las FARC, por ejemplo, atacaba a los lavadores de carros, y cuando nosotros llegábamos a hacer las inspecciones técnicas acá, para hacer las inspecciones, nos atacaban a nosotros. Los lavadores de carros eran un señuelo para que cuando nosotros llegáramos nos atacara el francotirador con una carabina. Eso tampoco se cuenta en la historia. Estamos entonces asistiendo a una historia mal contada.